La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas son las palabras reconfortantes de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. Eso es lo que Jesús te está diciendo hoy. Así que no temas. La paz de Dios tiene el poder de calmar tus miedos. Y corazón atribulado, deja que Dios cuide cada uno de nosotros. Puede que en algún momento de nuestro viaje por la vida nos hayamos encontrado cara a cara con el miedo, la duda y la preocupación. Ahora, considera el miedo. El miedo puede agarrarnos de la mano y detenernos en seco, haciendo que el mundo parezca un gran lugar aterrador. El miedo es una respuesta al peligro o amenaza, y a menudo surge cuando sentimos que no tenemos el control, cuando no podemos predecir lo que sucederá después, o cuando sentimos que algo que valoramos está en riesgo. Cuando tenemos miedo, muchas veces es porque nos estamos enfocando en nuestra falta de control, nuestras incertidumbres y nuestras debilidades. También está el miedo a no hacerlo. Bien, el miedo a no hacerlo encaja en estos sentimientos que pueden ser como las bolsas pesadas que cargamos todos los días. Verás, es fácil aferrarse a estas bolsas de miedo, pero la buena noticia es que tenemos a nuestro Dios, el creador del universo, el pintor de los cielos y el escultor de las montañas. Nos dice en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia». Nuestro Dios está extendiendo su mano, pidiéndonos que le entreguemos estas pesadas bolsas. La Biblia está llena de historias sobre personas comunes y corrientes como nosotros, que tuvieron que enfrentar sus miedos. Piensa en Gedeón, un hombre que consideraba el menos importante en su familia, y fue elegido por Dios para salvar a Israel de sus enemigos. Estaba asustado e inseguro, pero Dios le dijo en Jueces 6, versículo 12, «Jehová está contigo, hombre poderoso y valiente». Con Dios a su lado, Gedeón pudo hacer cosas maravillosas. Hoy te invito a que tomes tus bolsas pesadas del miedo y las coloques en las manos de Dios, confiando en que Él te guiará. Antes de que podamos comenzar a superar el miedo, primero debemos reconocer la existencia de Dios. El miedo tiene muchas caras. Para algunos es el miedo al fracaso. Este tipo de miedo puede impedirnos probar cosas nuevas o seguir nuestros sueños. Todo porque tenemos miedo a no tener éxito. Para otros, es el miedo al rechazo, un miedo que puede impedirnos acercarnos y conectarnos con los demás. Pero para algunos es el miedo a lo desconocido, el miedo de lo que podría traer el mañana. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, dice, «Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido, y me ha acontecido lo que yo temía». Este poderoso versículo nos recuerda que incluso en los tiempos bíblicos, la gente luchaba con los mismos tipos de miedo que tenemos que lidiar hoy en día. Pensemos por un momento en lo que nos hace tener miedo. El miedo puede impedirnos convertirnos en las personas de Dios que quiere que seamos. Puede hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en una pequeña caja que limita nuestros pensamientos, acciones y nuestros sueños. Obstaculiza nuestro crecimiento, nos hace sentir solos y nos impide alcanzar el potencial que Dios nos ha dado. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice que el temor al hombre resultará ser una trampa, pero el que confía en el Señor es mantenido a salvo. El miedo puede atraparnos impidiéndonos la seguridad y la paz que se pueden encontrar al confiar en Dios. Es el miedo real, no es algo que simplemente podamos desear que desaparezca. Pero la Biblia nos asegura que no estábamos solos en nuestros miedos. Nos guía hacia Dios, que es alguien que puede calmar nuestros miedos y darnos el coraje para enfrentarlos. Para superar el miedo, debemos entender de dónde viene. A menudo, el miedo nace de la incertidumbre. Es como estar al borde de un acantilado de una noche oscura y que no podamos ver lo que hay debajo. Esto genera que tengamos miedo de dar el siguiente paso. Lo desconocido puede dar miedo porque no sabemos qué esperar, y es entonces cuando el miedo aprovecha la oportunidad para infiltrarse. Mientras el enemigo puede utilizar el miedo para desanimarnos y engañarnos, Satanás muchas veces usa el miedo para crear ansiedad, duda y confusión en nuestras vidas. Cuando hacemos algo por miedo, puede hacer que tome malas decisiones como obstaculizar nuestra fe e incluso alejarnos de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34, Jesús nos enseña lo siguiente: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta el día su propio mal». Jesús nos recuerda que no nos retrasemos por esas cosas que no podemos controlar como el futuro. Cuando vivimos en la incertidumbre y damos lugar a la preocupación sin darnos cuenta, es una falta de confianza en el plan de Dios para vosotros
y esta falta de confianza puede llevarnos al miedo. Comenzamos a preguntarnos si estaremos bien o si podemos manejar lo que viene después en lugar de confiar en Dios. Comenzamos a confiar en nosotros mismos y empezamos a tener miedo porque no conocemos nuestras propias limitaciones. Este miedo a veces puede indicar una falta de fe en el poder de protección y provisión de Dios. Cuando tememos, olvidamos al Dios Todopoderoso al que servimos, el Dios que dividió el Mar Rojo, el Dios que hizo que el sol se detuviera. Olvidamos el mismo Dios que ha prometido estar con nosotros y ayudarnos. En el Salmo, capítulo 46, versículo 1 nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando el miedo se apodera de nosotros, olvidamos estas promesas, olvidamos que Dios es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar y que Él ha prometido estar con nosotros. En cada situación, el miedo se convierte en una señal clara de que necesitamos crecer nuestra fe, que debemos confiar más en las promesas de Dios y apoyarnos más en sus brazos eternos. Mientras buscamos vencer el miedo, es importante entender la perspectiva que Dios tiene sobre el miedo. La Biblia, nuestra guía para la vida, está llena de versículos que nos cuentan sobre el punto de vista de Dios. En la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos enseña que el temor no nos lo dio Dios. En cambio, nos dio el poder del amor y sano juicio. Esto significa que tenemos la capacidad de vencer el miedo, porque Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos. Veamos también en el Salmo capítulo 56, versículo 3 que dice: El día en que tema, yo en ti confiaré. Este versículo es una confesión honesta y un recordatorio que está bien sentir miedo, pero ¿qué hacemos con ese miedo en el que ponemos nuestra confianza? A Dios le entregamos nuestro corazón, nuestro temor, porque creemos que Él es más poderoso que cualquier cosa que temamos. Pero Dios no solo nos dice que no temamos, también nos da promesas que nos brindan fortaleza, ayuda y paz. Estas promesas son palabras de Dios, de seguridad para nosotros cuando estamos lidiando con el miedo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos muestra que Dios no solo nos dice que no temamos, Él también promete estar con nosotros y fortalecernos. Nuevamente, en Josué, capítulo 1, versículo 9, escuchamos a Dios decir: Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo es la promesa de Dios para nosotros, de que Él siempre estará con nosotros y nos guiará a través de cada situación que se presente. Desde la perspectiva de Dios, el miedo no es algo que deba controlarnos, sino que Dios quiere que le confiemos nuestros miedos, quiere que le recordemos sus promesas de ayuda, fortaleza y su presencia. Quiere que vivamos una vida libre de esclavitud del miedo y llena de la libertad de la fe. Ahora, dirijamos nuestra atención al acto crítico de dejar ir una frase que puede sonar simple, pero conlleva una profunda verdad espiritual. Dejar ir y dejar a cargo a Dios no significa rendirse, está lejos de serlo. Significa rendirse, y no cualquier rendición, sino rendir nuestros miedos a Dios. Cuando decidimos dejar ir y dejar a cargo a Dios, nos referimos a soltar el fuerte control que tenemos sobre nuestros miedos y preocupaciones. Significa abrir nuestras manos y decir: Dios, estoy poniendo esto en tus manos. Es como entregar el pesado equipaje que hemos estado cargando y dárselo a Dios y decir: Señor, tú te encargarás de esto. Pero, ¿por qué deberíamos dejar ir? ¿Qué sucede cuando entregamos nuestros temores a Dios? Cuando dejamos ir y entregamos nuestros temores a Dios, cambiamos nuestras cargas pesadas por las suyas. Cambiamos nuestra ansiedad por su seguridad. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: Por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Escuchaste esa promesa? Cuando dejamos de lado nuestros miedos y presentamos nuestras preocupaciones a Dios, Él promete darnos su paz, una paz que va más allá de lo que podemos entender. Es una pieza que guardará vuestros corazones y mentes. Así que, dejar ir no es un signo de debilidad, es un acto de fe. Es decir: Dios, confío en ti más que en mis miedos. Creo que tú puedes manejar esto más que yo, y a cambio, recibimos la paz de Dios, una paz que nos ayudará a superar nuestros miedos. Después de dejar ir, el siguiente paso para superar el miedo es confiar en Dios. Pero, ¿qué significa confiar? Confiar
es tener una creencia firme en la confiabilidad, la verdad o la capacidad de alguien. Confiar en Dios significa creer que Él es quien dice ser, que puede hacer lo que puede hacer y que hará lo que ha prometido hacer. Se trata de confiar en el carácter de Dios, su bondad, su sabiduría, su amor y su fidelidad a lo largo de su historia. Entonces, ¿qué sucede cuando confiamos en Dios? ¿Qué beneficios trae la confianza? Confiar en Dios reemplaza nuestro miedo con paz, intercambia nuestra preocupación con alegría y cambia nuestra incertidumbre con la seguridad de la soberanía y bondad de Dios. Confiar en Dios significa que creemos que Dios tiene el control y que está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlos. En Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, la Biblia nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no solo nos anima a confiar en Dios, sino que también promete que cuando lo hagamos, Dios guiará vuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos confiar más en Dios? ¿Cómo podemos construir esa confianza? No es algo que sucede de la noche a la mañana, es un viaje. Te diré algunos pasos prácticos que podemos tomar en ese viaje. El primer paso para construir confianza es a través de la oración. Comunícate con Dios, comparte tus miedos, tus preocupaciones, tus dudas y tus alegrías. Recuerda que la oración no se trata de solo preguntar, se trata de escuchar, se trata de crear un espacio donde puedas escuchar la voz de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo enseña a llevar todo a Dios en oración, como nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros miedos y nuestros sueños, es decir, todo. En segundo lugar, necesitamos hacer algo de meditación en las Escrituras para pasar tiempo leyendo y meditando en la palabra de Dios. La Biblia está llena de historias de la fidelidad y promesas de Dios. Cuando más nos sumergimos en su palabra, más crece nuestra confianza en Él. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: medita día y noche en el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo, conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo en cuanto emprendas. Este versículo nos anima a meditar continuamente en la palabra de Dios y también nos asegura que cuando leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, Dios nos hará prosperar y tener éxito en la vida. En tercer lugar, debemos comprender y abrazar la verdad de que el amor perfecto derriba el miedo. Consideremos lo que significa cuando decimos amor perfecto. ¿Qué es el amor perfecto? El amor perfecto es un tipo de amor completo, sin defecto. Es un amor tan pleno que no deja lugar para más. ¿De dónde proviene este tipo de amor? Este tipo de amor solo puede provenir de Dios, la fuente de todo amor. El amor de Dios por nosotros es absolutamente inmutable y eterno. Pero aquí es donde entra el poder del amor perfecto. Cuando realmente comprendemos e internalizamos el amor perfecto de Dios, comprendemos que expulsa el miedo. ¿Pero por qué lo hace? Porque el amor perfecto de Dios nos asegura que Él tiene el control. El amor perfecto de Dios nos dice que Él sostiene nuestro futuro, incluso cuando no podemos predecir lo que sucederá en el futuro. El amor perfecto de Dios garantiza que nos valora sin medida, incluso cuando nos sentimos en riesgo. Cuando estamos arraigados y cimentados en el amor de Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Nos damos cuenta que incluso si nuestros temores se hicieran realidad, todavía estaríamos seguros en los brazos del amor de Dios, porque el amor de Dios por nosotros es perfecto. Podemos confiar plenamente en Él, sabiendo que lo que quiere es lo mejor para nosotros y que es capaz de hacerlo realidad. El último paso para generar confianza en Dios es el compañerismo. Se trata de pasar tiempo con otros creyentes, compartir su fe, viajar con ellos y aprender de ellos y sus experiencias. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo nos recuerda la importancia del compañerismo en nuestra fe. Confiar en Dios es un viaje lleno de aprendizaje y crecimiento. Es un viaje que nos lleva a la paz, la alegría y la seguridad. Por lo tanto, mientras continuamos en este viaje, abracemos la fe sobre el miedo. Confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Recuerda a Josafat, un rey de Judá. Su historia se puede encontrar en la segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat se enfrentó a un vasto ejército el que no podía derrotar por sí solo, y en lugar de dejar que el miedo lo controlara, Josafat se dirigió a Dios y oró. Según segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, Josafat reconoció que sus fuerzas eran insuficientes,
pero confió en que la fuerza de Dios era más que suficiente. Se desarrolla una historia donde vemos a Dios brindando una victoria milagrosa para Josafat. Cuando el rey y su pueblo confiaron en Dios y apoyaron en él su miedo, fue reemplazado por fe, y su derrota se convirtió en victoria. Esta historia nos recuerda que el miedo se puede superar y que cuando elegimos confiar en Dios, Él puede convertir nuestros miedos en fe, las pruebas en testimonio y nuestras preocupaciones en adoración. Así que dejémonos animar por esta historia y elijamos confiar en Dios frente al miedo. A medida que avanzamos en nuestro día o en nuestro viaje de la vida, llevemos con nosotros las lecciones aprendidas. Hoy quiero proponer un desafío a cada uno de nosotros. El desafío es hacer una elección consciente todos los días. Una elección de elegir la fe sobre el miedo, decidir dejar de lado nuestras preocupaciones y ansiedades y confiar en el plan y la provisión de Dios. En momentos de miedo y ansiedad, recuerda este versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 3, versículo del 5 al 6, que dice: Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Decidamos confiar en Dios, no solo cuando brilla el sol, sino también cuando la tormenta se avecina. Decidamos creer en sus promesas, no solo cuando son fáciles de ver, sino también cuando parecen lejanas, porque Dios es fiel. Sus promesas, sus verdaderas y su amor, para nosotros es infalible. Así que estemos juntos, dejemos de lado nuestros miedos, confiemos en nuestro Dios y abracemos el camino de la fe. Ahora, para todos aquellos que me están escuchando, hablemos con el Señor en oración. Quiero que ores conmigo para que puedas tener todas las bendiciones de nuestro misericordioso Dios. Querido Padre Celestial, te doy la gloria y la alabanza. Te alabo por tu inagotable bondad y por tu paciencia que no tiene medida. Vengo ante ti hoy reconociendo que eres un Dios de amor, un Dios de poder y un Dios de perfecta paz. Señor, ayúdame a no perder de vista tu bondad y fidelidad. Padre, te entrego mis miedos y dejo ir las ansiedades que nublan mis pensamientos y preocupaciones que me roban mi paz. En el nombre de Jesús, declaro que el miedo no me domina, gracias a tu amor perfecto, que echa fuego de todo temor. Señor, te pido que cuides mis seres queridos, tanto los que están cerca como los que están lejos. Te pido, Señor, que consueles sus corazones y darles fuerza para dejar ir sus miedos y que confíen en tu amor, cuidado incondicional. En el nombre de Jesús, declaro paz sobre sus vidas, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que ancla nuestras almas en los mares tormentosos de la vida. En el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de temor que busca paralizarme, que busca impedirme dar un paso hacia la plenitud de tus planes para mi vida. Declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús, no por mi fuerza, sino por tu gran poder trabajando a través de mí. Señor, te pido que aumentes mi fe, una fe que confía en ti, una fe que mira más allá de las circunstancias presentes a tus promesas. Señor, ayúdame a confiar cada día más en ti, sabiendo que trabajas todas las cosas para mi bien. Mis preocupaciones las pongo en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que tengo victoria sobre el miedo, la ansiedad, la duda y preocupación. Gracias, Padre, por escuchar y responder mis oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Si fuiste bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en la sección de comentarios. Puedes ayudarnos a llegar a más personas y difundir el Evangelio compartiendo el video con un amigo o familiar que sabes que necesita la bendición de esta oración. Recuerda dar clic al botón de me gusta. También, recuerda suscribirte al canal para más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Agradecemos a todos los que nos apoyan. Si fuiste bendecido, no dudes en dejar tu solicitud de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarla ante Dios y Él te bendiga. También, invitamos a otros creyentes a la plataforma de YouTube y todo el mundo a unirse a nosotros para comenzar a orar por ustedes ahora mismo. Declaro que todas las bendiciones de esta oración ahora están sobre todos nosotros. Para Dios sea toda la gloria, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.